te despiertas y ya estás exhausto. El cuerpo se levanta, pero la mente arrastra cadenas. El día ni siquiera ha empezado y todo dentro de ti ya pesa. El pensamiento, el pecho, incluso el silencio. Miras a tu alrededor y todo parece normal. El trabajo te está esperando. Tu teléfono vibra con exigencias disfrazadas de oportunidades y el mundo te sigue diciendo, vamos, tú puedes hacerlo. Pero hay una verdad que quizá nadie te ha dicho. No estás simplemente cansado. Estás enfermo. Y la enfermedad no está solo en ti. Está en toda la sociedad. Vivimos en una era donde el sufrimiento ya no tiene rostro. No hay rejas, no hay jefes gritando, no hay represión directa. Pero hay algo más cruel. Existe el imperativo invisible del rendimiento. Te has convertido en tu propio opresor. Lo que una vez fue una orden externa se ha convertido en un susurro constante dentro de tu cabeza. Y ese susurro dice que necesitas hacer más, ser más, producir más. No te detengas, nunca te detengas. Byung Chul Han llama a esto la sociedad del rendimiento. Un sistema en el que crees que eres libre, pero en realidad estás más atrapado que nunca. Atrapado por la idea de que cada segundo debe ser útil, cada acción debe dar resultados, cada respiración debe llevarte a alguna parte. Y si te detienes, si fallas, si descansas, entonces crees que no tienes valor. La positividad se ha convertido en veneno. La libertad se ha convertido en esposas. Y la capacidad de hacerlo todo se ha convertido en la condena de no poder parar nunca. ¿Te sientes culpable cuando no estás produciendo? ¿Estás ansioso porque no respondes a los mensajes? ¿Te sientes frustrado cuando no alcanzas tus propios objetivos, incluso cuando nadie te lo exige? Esto no es solo estrés. No es solo fatiga. Esto es agotamiento. Pero no el tipo de agotamiento que un descanso de fin de semana puede solucionar. Es un agotamiento existencial. El que te vacía por dentro mientras pretendes ser normal por fuera. Y si todo esto no suena familiar, no es casualidad. Es porque estás dentro del sistema. Y el sistema quiere hacerte creer que esto es normal. Pero no lo es. Este video es un llamado no para que produzcas más, sino para que despiertes porque quizá por primera vez alguien te está diciendo que no eres débil. Solo estás intentando sobrevivir en una sociedad que enferma a quienes intentan ser fuertes todo el tiempo. Respira profundamente. Vamos a hablar de esto. Y no estás solo. Durante mucho tiempo el poder se basaba en gritos. Había cárceles, cuarteles, fábricas, manicomios. Hubo órdenes claras. Siéntate. Tranquilizarse. Cumplir. Michelle Foucault llamó a esto una sociedad disciplinaria. La lógica era simple. Alguien ordenó y usted obedeció. Había un tú que te vigilaba, que te podaba, que te moldeaba. Pero este mundo, el de las prohibiciones visibles, está desapareciendo. Lo que ha tomado su lugar es algo mucho más sofisticado y mucho más cruel. Hoy en día casi nadie te prohíbe nada. Nadie te dice que no puedes. Al contrario, te dicen que puedes hacerlo todo, que eres libre, que tienes un potencial ilimitado, que solo es cuestión de esfuerzo, de concentración, de disciplina. Y este mensaje parece positivo, motivador, pero conlleva una trampa oculta. Cuando todo depende solo de ti, cualquier fracaso también es tu culpa. Esta es la esencia de la sociedad del rendimiento, la era en la que vivimos ahora. La prisión no tiene muros pero tiene objetivos. El castigo no es físico, es psicológico. Y quien te exige eres tú mismo. Te has convertido en un empresario de ti mismo. ¿Cómo dice Byung Chul Han, y cuál es el problema con eso? Un emprendedor nunca puede parar. Siempre pueden mejorar. Siempre pueden crecer. Siempre pueden hacer más. Esto te coloca en una carrera infinita sin meta, sin descanso, sin tregua. ¿Has notado cómo incluso el ocio se ha convertido en un objetivo? Leer es bueno, pero ahora tiene que ser una lectura productiva. La meditación debe ser una técnica de rendimiento. El ejercicio se ha convertido en una tarea obligatoria. Incluso el sueño se ha convertido en un campo de batalla.
Monitoriza su calidad, calcula las horas, optimiza tu rutina nocturna. Descansar ya no es descansar. Se está preparando para rendir mejor mañana. No vives tú, te gestionas tú mismo. Y cuando fracasas, cuando no puedes afrontarlo, cuando te enfermas, cuando te paralizas, te culpas a ti mismo. Porque al fin y al cabo nadie te prohibió nada, ¿verdad? Tenías libertad. Tuviste elección, solo había que hacer un esfuerzo. Pero ahí es donde reside la perversidad. La nueva forma de opresión es hacerte creer que te estás oprimiendo a ti mismo voluntariamente. El control ha cambiado de forma. Ha abandonado la figura del jefe y ha entrado en tu cabeza. Te has convertido en el guardián de tu propia prisión. El muro ahora es invisible. Pero está ahí, construido con expectativas, métricas, productividad y autoexigencia. Y este muro es aún más difícil de romper porque ya no sabes dónde termina el sistema y dónde empieza tú. Pero si todo esto te aplasta desde dentro es porque hay algo profundamente erróneo en este modelo. Porque no es natural vivir en guerra contigo mismo y esta guerra silenciosa está dejando marcas en tu mente, en tu cuerpo, en tu alma. Y de eso es de lo que hablaremos a continuación. Porque ese cansancio que te consume no viene de un enemigo externo. Viene de dentro y se alimenta de algo que parece inofensivo pero no es positividad excesiva. Si este contenido tiene sentido para usted, haga clic en el botón de suscripción y suscríbase al canal. Gracias por su apoyo. Aprendes a sonreír mientras te desmoronas por dentro. Decir que todo está bien cuando en realidad estás al borde del colapso. Mantener una imagen de control, eficiencia y entusiasmo incluso cuando todo en ti pide a gritos una pausa. ¿Y sabéis por qué? Porque vivimos inmersos en un nuevo tipo de violencia. Una violencia que no golpea, no grita, no impone. Seduce, invita, motiva. Es la violencia de la positividad. Chulán nos advierte, el siglo XXI ya no está dominado por enfermedades causadas por la represión. Ya no vivimos en tiempos de censura, prohibiciones estrictas ni límites impuestos por la fuerza. Lo que nos enferma hoy no es el, no puedes. Es el, sí, puedes. Lo que corroe desde dentro no es la opresión clásica, sino el exceso de estimulación, el exceso de libertad aparente, el exceso de exigencia positiva. La orden ahora es sonreír, producir, optimizar, ser feliz siempre. Pero este exceso tiene un coste elevado. La depresión, el TDA, la ansiedad y el síndrome de burnout ya no son desviaciones patológicas individuales. Son síntomas sociales. Son respuestas psíquicas de un cuerpo y una mente que ya no pueden soportar el peso del rendimiento continuo. Y lo más perverso es que en este nuevo escenario, dejas de ser víctima para sentirte culpable. No pude ser productivo hoy. Pereza, sentirse desmotivado, falta de enfoque, estar al borde del colapso, falta de gratitud, falta de yoga, falta de un nuevo rumbo. La culpa siempre es tuya. Así es como la positividad te enferma porque no acepta límites. No acepta el fracaso. No acepta la tristeza, ni la pausa, ni la lentitud. Y cuanto más intentas alinearte con este ideal artificial de productividad feliz, más te alejas de ti mismo. Te conviertes en una caricatura motivacional mientras todo en tu interior se derrumba. La positividad se ha convertido en un imperativo hoy en día. Todo el tiempo te bombardean con frases como cree en ti mismo, simplemente deséalo. Sé tu mejor yo. Parece inofensivo, incluso inspirador. Pero el efecto es diferente. Nunca te sientes suficiente, nunca crees que hiciste lo suficiente, nunca te permites descansar porque siempre hay algo que mejorar, corregir, acelerar. Vives rodeado de objetivos, métricas, comparaciones en las redes sociales, en el trabajo, incluso en los momentos de ocio. Y este bombardeo de estímulos no te fortalece. Te agota. Es como estar atrapado en una cinta de correr que nunca deja de acelerar. Y lo peor es que crees que fuiste tú quien encendió la máquina. Pero tú no naciste así. Nadie nació para vivir en este estado de alerta permanente. Este modelo se construyó y poco a poco te va vaciando porque detrás de toda esta energía, de esta prisa, de esta productividad, hay algo que ha quedado enterrado.
Algo a lo que olvidaste cómo acceder. Y eso es lo que vamos a explorar ahora. Porque hay una parte de ti que está muriendo, asfixiada, una parte olvidada, ignorada, desacreditada y quizás sea la única capaz de sanarte. Es momento de hablar del silencio, del aburrimiento y de todo aquello que dejaste de permitir que formara parte de tu vida. ¿Te has dado cuenta de cómo en los últimos años todo lo que te rodea se ha convertido en una especie de plan de mejora continua? Ya no eres solo una persona. Te has convertido en un proyecto, una inversión, una marca personal, alguien que necesita desarrollarse, venderse, reinventarse. No porque quieras, sino porque si no lo haces, el mundo simplemente te borra, te excluye, te llama anticuado, perezoso, irrelevante. Y aquí está la perversidad. Esta presión ya no proviene de un jefe, de un gobierno, de una estructura visible de poder. Viene de dentro. Te has convertido en un producto de ti mismo y más que eso, te has convertido en tu propio verdugo. Byung Chul Han llama a esto autoexplotación. Ya no necesitas un jefe que te vigile. Exígete a ti mismo. Contrólate a ti mismo. Castígate a ti mismo. La productividad se ha convertido en la nueva forma de obediencia. Crees que tienes el control de tu vida porque tienes la libertad de elegir, crear, innovar y perseguir tus sueños. Pero lo que nadie os dijo es que esta libertad es una farsa. Porque todos los caminos disponibles conducen al mismo lugar. Más trabajo, más exigencias, más aceleración. E incluso lo que era sagrado, lo que una vez sirvió de refugio, se ha convertido en una extensión de tu actuación. El cuerpo se ha convertido en una máquina a optimizar. La mente, una herramienta para gestionar objetivos. Las relaciones se han convertido en redes. La espiritualidad se ha convertido en coaching. El descanso se ha convertido en una recarga para volver a producir. Incluso tu tiempo libre es analizado, monetizado, maximizado. Te has convertido en una empresa. Y el único empleado de esa empresa eres tú. Pero nadie puede sostener esto por mucho tiempo y tú lo estás sintiendo. La sobrecarga no es solo física. Es existencial. Estás presente en todas partes excepto dentro de ti mismo. Siempre estás funcionando pero nunca viviendo realmente. Y en el fondo sabes que cuanto más intentas encajar en ese ideal de éxito, más lejos te sientes de tu propia esencia. Y aquí viene la pregunta que pocos tienen el coraje de hacer. ¿Qué has perdido en este proceso? ¿Qué quedaste atrás mientras luchabas por ser una mejor versión de ti mismo cada día? ¿Qué fue silenciado? ¿Qué fue dejado de lado? Hay una parte de ti que quizá ni siquiera recuerde lo que es existir sin tener que justificar tu existencia. En la siguiente parte hablaremos de esto, de este espacio olvidado, del silencio que evitas, del aburrimiento que te asusta y de la contemplación, esa habilidad rara y casi extinta que quizá es la que necesitas redescubrir ahora. Porque no naciste para ser engranaje. Naciste para sentir, para ser, para simplemente existir. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste simplemente no hacer nada? No planificar, no responder, no consumir, no justificarse. Simplemente ser, respirar, sentir el tiempo pasar sin la sensación de desperdiciarlo. Quizás ya ni siquiera sabes cómo hacerlo. Y no es tu culpa. Has sido entrenado para estar siempre activo, siempre disponible, siempre conectado. Cualquier momento de pausa se llena rápidamente con una notificación, una nueva tarea, un video corto, un contenido motivador. Necesito resolver esto primero. El ocio se ha convertido en desperdicio. El silencio se ha convertido en incomodidad. Y el aburrimiento se ha convertido en un enemigo a exterminar. Pero déjame decirte algo de lo que nadie habla. El aburrimiento profundo no es un piso. Es un portal. Byung Chul Han explica que en el pasado el aburrimiento era el terreno fértil para la creación, la reflexión y la verdadera presencia. Fue en él donde nacieron la filosofía, el arte y la espiritualidad. Porque el aburrimiento, ese que no tiene prisa, que te incomoda, que te hace enfrentarte a ti mismo, abre espacio a la contemplación. Y la contemplación es lo que te devuelve a tu humanidad. Hoy, sin embargo, vivimos inmersos en una atención fragmentada.
Saltamos de un estímulo a otro como animales en alerta máxima. La multitarea ya no es una habilidad. Es un instinto de supervivencia. Miras un video mientras respondes mensajes, mientras piensas en la reunión de mañana, mientras te sientes culpable por no hacer más. El presente se ha vuelto insoportable. Y esta hiperactividad mental tiene un precio. Te roba tu profundidad, tu conexión con el mundo, con la gente, contigo mismo. Te acostumbras a consumir todo lo superficial, incluidas tus propias emociones. Sientes, pero no profundizas. Reflexionas, pero no profundizas. Vives, pero no habitas. Por eso estás cansado incluso después de dormir. Ansioso incluso en silencio. Desconectado incluso cuando estás rodeado de gente porque tu alma ha sido entrenada para correr pero ha desaprendido cómo detenerse y detenerse no es debilidad. Parar es reencontrarse. Es en el silencio que se escucha lo que esconde la prisa. Es en la pausa que te das cuenta de lo herido que estás. Es en el vacío que redescubres quién eres sin todas esas capas de productividad que te han sido colocadas. Pero este retorno al ser exige valentía. Coraje para reducir el ritmo, para afrontar la incomodidad de no tener nada que hacer, para soportar el vacío hasta que se vuelva fértil. Y sobre todo, coraje para decir no al imperativo del rendimiento. Y aquí es donde entramos en uno de los puntos más revolucionarios del pensamiento de Anne. Un concepto que a primera vista puede parecer extraño, pero que quizá contenga la única salida real a esta crisis que vivimos. El no poder como forma de libertad. En la siguiente parte entenderemos por qué detenerse puede ser el acto más poderoso que puedas cometer y por qué quizás el verdadero rebelde de nuestra era es aquel que tiene el coraje de no hacer nada. Si lo que estás escuchando resuena contigo, encontrarás un valor real en mi libro electrónico, Más allá de la sombra. Desglosa las ideas centrales de Jung y te brinda herramientas para comprenderte más profundamente. El enlace está en el comentario fijado. Te han entrenado para creer que la libertad es la capacidad de hacerlo todo, que cuantas más posibilidades tengas, más libre serás. Que la vida ideal es aquella llena de logros, movimiento y decisiones autónomas. Pero lo que nadie os explicó es que ese exceso de poder, de elección y de iniciativa también es una prisión. Y quizás sea el más disfrazado y peligroso de todos. La lógica de nuestra sociedad es simple. Si no haces algo estás desperdiciando la vida. Todo debe tener un propósito, una utilidad, un resultado. Incluso el descanso necesita justificar su existencia como recuperación de energía. Incluso el silencio debe venderse como autocuidado estratégico. Todo necesita tener sentido. Todo debe ser rentable. Todo necesita generar algo. Pero John Chulan nos presenta una idea radical. La verdadera libertad comienza cuando reclamas el derecho a no hacer, a no actuar, a no querer, a no ser útil, a simplemente no poder. Esto parece contraintuitivo, ¿no? Después de todo, pasamos toda nuestra vida tratando de alcanzar el poder de hacer, el poder de viajar, el poder de producir, el poder de lograr, el poder de decidir. Pero el poder de hacer se ha convertido en un imperativo. Puedes, entonces debes. ¿Y si no quieres? ¿Qué pasa si no puedes? ¿Qué pasa si simplemente estás cansado? La respuesta que escuchamos de la sociedad es clara. Has fracasado. En este modelo no hay espacio para la vulnerabilidad. No hay espacio para el no. Todo lo que no encaja en esta lógica de acción, de logro, de crecimiento, es visto como desviación, debilidad, pereza. Pero ¿qué pasa si es precisamente en ese espacio de rechazo donde reside la verdadera fuerza? Decir no es un acto de poder. Rechazar el exceso, la prisa, la sobrecarga es un gesto de resistencia. No querer mejorar todo el tiempo, no aceptar cada oportunidad, no seguir todos los consejos, no responder a cada llamada, decir no al mundo para poder decirte sí a ti mismo. Este no poder es revolucionario. Rompe la lógica de la productividad infinita. Rompe el mito de ser el mejor. Devuelve al ser humano lo que le fue quitado. La capacidad de existir sin tener que demostrar constantemente su valor. Y cuando te permites ese no, algo cambia en tu interior. La ansiedad da paso al silencio.
La culpa cede ante la presencia. La prisa se transforma en respiración. Ya no necesitas perseguirte a ti mismo porque ya estás aquí completo ahora. Pero no te dejes engañar. Esta libertad no es cómoda porque requiere confrontación. Requiere que mires el vacío y digas, acepto no ser todo. Acepto no hacerlo todo. Acepto simplemente ser. Y esto va en contra de todo lo que has aprendido hasta hoy. Es por eso que muchos se enferman tratando de liberarse sin darse cuenta de que simplemente están cambiando un par de grilletes por otro. El verdadero desafío no es hacer más. Es poder parar, es poder soltar, es poder decir basta. Pero cuando empiezas a ver el no como liberación, algo se revela. Una claridad que quedó cubierta por el ruido. Una fuerza que no nace de la superación, sino de la entrega. Una paz que solo aparece cuando te niegas a seguir luchando contra ti mismo. Y ahí es donde llegamos a la verdad más profunda de todo esto. Una que quizá ya hayas sentido aunque no sepas cómo nombrarla. El agotamiento que estás experimentando no es solo cansancio. Es el síntoma de un estilo de vida fallido. Es un grito de ayuda de tu alma. Si has llegado hasta aquí es porque algo dentro de ti está gritando. Quizás en silencio, quizás sofocado, pero está gritando. Porque te das cuenta, aunque sea vagamente, de que algo anda muy mal con la forma en la que vivimos. Y te lo diré claramente, lo que sientes no es debilidad. No es incapacidad. No es falta de fuerza mental. Es una respuesta natural a un sistema que exige lo imposible. Y etiqueta como fracasados a quienes no pueden cumplir. No estás fracasando porque estás cansado. Estás agotado porque te han empujado a un modelo de vida que consume hasta la última gota de tu energía emocional, psicológica y espiritual. Un modelo que ha convertido a cada individuo en una máquina de producción, un escaparate de rendimiento, un avatar del éxito. Y en esta loca carrera por un ideal de logro inalcanzable, lo que se pierde es el significado más preciado. Bjorn Chulan es claro al decir que el agotamiento no es una anomalía. No es una excepción. Es el síntoma más evidente de una crisis existencial colectiva. No es el colapso de unos pocos individuos demasiado sensibles o demasiado desorganizados. Es el derrumbe de toda una lógica social basada en la autoexplotación, el culto a la eficiencia y el desprecio por el silencio, el ocio y la vida interior. Usted no está solo. Este dolor que llevas, este cansancio que no desaparece, este sentimiento de vacío, incluso cuando todo debería estar bien, no es tu culpa. Es un grito de tu cuerpo y de tu alma pidiendo un ritmo diferente, una perspectiva diferente, una forma diferente de estar en el mundo. Y este camino comienza con una elección simple pero poderosa, negarse a seguir viviendo como están las cosas. Quizás todavía no sabes cómo salir de esto. Quizás todo lo que he dicho hasta ahora te ha tocado en algún lugar profundo, pero no sabes qué hacer con ese sentimiento. Está bien. El primer paso no es actuar. El primer paso es reconocer, sentir, permitirse mirar hacia adentro sin filtros, sin defensas, sin justificaciones. Y si te identificaste con todo esto, si este video te habló de algo que ni siquiera sabías que necesitabas escuchar, quiero preguntarte una cosa. Comenta abajo. Dime cómo te sientes. Dime si esto te resonó. Porque cuando compartimos nos reconocemos. Y cuando nos reconocemos, comienza la curación. Continúa viendo el siguiente video. Es tan importante como este. Porque la transformación no ocurre de una sola vez. Sucede en capas, en conversaciones, en reflexiones que se acumulan hasta que un día despiertas diferente, más completo, más consciente, más libre.